Saludos y bendiciones familia en Cristo, que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a continuar en nuestra serie en la epístola a los Romanos y vamos a iniciar hoy en el capítulo 13 y vamos a tratar sobre el tema que tiene que ver en cuanto a los cristianos y la relación que ellos deben de tener con el Estado. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, acompáñenme, estamos en la epístola a los Romanos capítulo 13 y quiero hacer algo un poquito diferente. Voy a dar la lectura primero y después regresamos a parar en ciertos versículos para ver lo que podamos aprender en esta noche. Entonces, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Romanos 13, 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto: pagar a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces, lo que estamos viendo en el capítulo anterior, Pablo había enseñado sobre las obligaciones morales que los cristianos tienen los unos con los otros, y lo que Pablo ahora nos enseña es sobre las relaciones del cristiano con el Estado en la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, el primer versículo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. La palabra del Señor nos enseña que Dios es quien pone y quita a los reyes. Dios es quien determina al final de cuentas quién es el que queda en el poder. Puede ser una persona, un candidato, alguien que tiene el plan para hacer el bien, para ayudar, para beneficiar. Y en ciertos casos Dios permite, pero como de manera de juicio, cuando nosotros nos volteamos en contra de Dios, empezamos a permitir, ¿verdad?, que se aprueben leyes, por ejemplo, como el aborto, por ejemplo, cosas que agreden en contra de la familia con la intención de destruir la familia. Entonces va a haber un juicio de parte del Señor, y es ahí donde Él a veces permite que personas entren en el poder. um, y estas personas son personas no buenas, pero como un juicio al desechar lo que es de parte del Señor, porque pues, toda autoridad ha sido puesta por parte de Dios. Las Escrituras nos da una excepción a este mandato en casos que requieren, donde nos piden: hey, desobedece a la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando nosotros pensamos igualmente como Pedro y Juan y decimos: es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y un buen ejemplo de esto lo podemos ver nosotros en Daniel capítulo 3, donde nos habla sobre de Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres jóvenes judíos que se les pidió, ¿verdad?, arrodillarse al sonar de la trompeta, de la bocina, arrodillarse ante la estatua del rey y adorarlo. Y estos tres jóvenes sabían: mira, nosotros solamente adoramos a Dios y no estamos dispuestos a obedecer leyes humanitarias, leyes, ¿verdad?, para el bien de la ciudadanía. Pero ya cuando se trata de de ir en contra
de la voluntad de Dios, entonces en ese caso ellos están dispuestos a desobedecer. Entonces, ellos fueron expuestos a ser lanzados al horno de fuego, pero mira cómo es que Dios bendice su obediencia de ellos a pesar de las amenazas, a pesar de que se les pidió hacer algo que solamente se le corresponde dar al Señor. Y dice la palabra del Señor en Daniel 3 que hasta cuando echaron a los tres jóvenes ahí en el fuego, el rey miró como una cuarta persona que era imagen como era semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús mismo ahí con los tres jóvenes no se quemaron, no olían a quemado ni a humo. Y es más, las personas que los echaron ahí, tan caliente estaba el horno que ellos mismos murieron, pero estos tres jóvenes no. Entonces aquí vemos una excepción cuando el gobierno, cuando las leyes nos quieren imponer algo que va en contra de los principios bíblicos. Es ahí donde la excepción al mandato es de no sujetarnos. Entre tanto, cuando no agrede en contra de las palabras del Señor, lo que Dios ha establecido, somos llamados a someternos. ¿Por qué razón? Es que no hay autoridad sino de parte de Dios, puesto que Él es el único gobernador soberano del universo. Él reina. A veces las personas piensan por lo de la pandemia y todo lo que está pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha pasado? Mira, Dios sigue reinando en el trono. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue estando en control. Él permite ciertas cosas con propósitos. Él permite ciertas cosas para, en algunos casos, las dificultades, las aflicciones, son cosas que en un cierto modo son un beneficio para nosotros porque nos ayudan a crecer. Nos ayudan a depender del Señor, nos ayudan a no ser altivos, nos ayudan a ser humildes. Y cuando nos apartamos de Dios, y lo hemos visto en la Biblia, cuando Israel se apartaba, Dios lo castigaba, venía juicio de Dios sobre ellos. No, no era, oh, yo soy hijo de Dios y no me va a pasar nada. Cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios, cuando como nación desobedecemos al Señor, mira, tarde o que temprano vendrá el juicio del Señor. Y eso debe de causarnos a nosotros, humillarnos ante el Señor, decir, Señor, mira, ten misericordia, perdónanos, ayúdanos a regresar a ti. Entonces, Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él no domina sobre unas áreas nomás. Él no domina sobre unas partes nomás. No, Él domina sobre todo. Porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el único y soberano Dios. Y Él ha instituido cuatro autoridades aquí en la tierra. Tenemos el gobierno, ¿verdad? La autoridad sobre todos los ciudadanos, la iglesia que tiene una autoridad sobre los creyentes, los padres, ¿verdad? Tienen la autoridad sobre los hijos. No, no el Estado, no el gobierno, no es el Estado ni el gobierno quien debe desenseñarle a los hijos. No, es los padres. De acuerdo a la palabra del Señor, son los padres responsables por eso. Y número cuatro, los jefes que están sobre todos los empleados. Entonces, esto no significa, ¿verdad?, que Él aprueba todo lo que hagan los gobernantes humanos, lo que hagan los dictadores, lo que hagan los tiranos, la corrupción. No, él no aprueba este tipo de cosas. Él no aprueba la brutalidad, Él no aprueba la tiranía, Él no aprueba, ¿verdad?, el mal gasto de fondos. Esas son cosas que no son aprobadas por el Señor, pero sin en cambio nos muestra que estamos viviendo en un mundo caído. Y por eso es que la gente no puede poner toda su confianza en personas. Nuestra confianza tiene que siempre estar en Dios y orar que Dios levante a hombres y a mujeres que en verdad temen al Señor, que en verdad desean el bien para las comunidades. Ahora, yo creo que sería muy importante entender que cuando Pablo estaba escribiendo esta porción aquí, no creas que ellos estaban en un gobierno o en una utopía, todo suave, todo tranquilo. No, 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 no. Ellos estaban en sujeción al gobierno inhumano del terrible Nerón. El emperador Nerón
este emperador am, causó que para los cristianos vivieran en unos tiempos oscuros. Am, Aquellos días fueron días negros, días oscuros para los cristianos, porque Nerón llegó a acusarlos a ellos de un fuego que destruyó la mitad de la ciudad de Roma, y muy posible él mismo ordenó esta destrucción, pero en vez de admitir, oh, yo fui, yo lo hice, él echó la culpa a los cristianos, y lo que se desató fue una persecución hacia todos los cristianos. Alguna de las cosas que él hacía era sumergir a los cristianos en brea y luego los encendía como antorchas vivientes, así como los ponía en sus jardines para alumbrar sus jardines. Qué cruel era esta persona. Otros fueron cocidos en pieles de animales, otros fueron echados a las fieras salvajes para ser despedazados. Entonces no estamos hablando de que Pablo y los romanos estaban en una utopía y todo. No, estaban en una terrible. Y aún así Dios le inspiró a Pablo a someterse a las instituciones, a las autoridades, siempre y cuando no iban en contra de los principios bíblicos, no les ordenaran a pecar, a hacer lo malo. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Sin embargo, sigue siendo cierto que quien desobedezca, quien se rebela en contra del gobierno, desobedece y en realidad se rebela en contra de lo que Dios ha ordenado. Quien se opone a la autoridad legítima merece y va a recibir castigo. No puedes ir y cometer infracciones y esperar que te aplauden, esperar que te den recompensas, certificados, reconocimientos. No, te van a multar, y posiblemente hasta, dependiendo de la situación, lo que hagas, puedes pasar tiempo en la cárcel, ser castigado por hacer lo que es en contra de la ley. Entonces hay una excepción, naturalmente. Un cristiano no está obligado a obedecer el gobierno si el gobierno lo está mandando a pecar, lo ordena a pecar, lo ordena a adorar, lo ordena a hacer algo que no está establecido, o algo en contra de los principios bíblicos, o a comprometer su lealtad con Jesucristo. Es aquí cuando es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ningún gobierno tiene el derecho a imponerse a la conciencia de nadie. De modo que hay lamentablemente ocasiones en las que el creyente va a tener que enfrentar la ira de los hombres, de personas en autoridad, de hombres malos, solo con el fin de obedecer a Dios. Hoy en día el odio hacia el cristianismo, el odio sobre los principios bíblicos, donde hoy en día se levantan personas diciendo que nosotros somos intolerantes y que somos homofóbicos, que somos esto y lo otro, pero la realidad, eso está lejos de la realidad. Nosotros lo único que queremos hacer es proclamar el Evangelio, y no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad?, con el LGBT, un estilo de vida homosexual, no vamos a estar a favor del aborto. Esas son cosas que van contrario a las enseñanzas bíblicas. Les guste a quien le guste o le ofenda a quien lo ofenda, pero no estamos para imponer sobre la gente lo que nosotros creemos, simplemente proclamar el Evangelio y agradar a nuestro Señor. Entonces, bajo ninguna circunstancia debemos nosotros rebelarnos en contra del gobierno ni unirnos a intentos de derrocarlo. Cuidémonos de estas incitaciones. Hoy en día en América hay incitaciones a revolucionar y a producir cambio y a producir, aunque sea con violencia, vamos a hacer cambios. Eso está incorrecto. Eso no es algo que es de Dios.
derribar al gobierno, imponer una falsa utopía. No. Mira, el marxismo, el marxismo social, la justicia social, el evangelio social, estas son ideas, estas son teorías, estas son cosas que cuando se han tratado de implementar en ciertos países, en ciertos lugares, se han producido desastres. Pero claro, como quieren borrar la historia, quieren cubrir los hechos del pasado y hacer creer a la gente que todo va a estar bien, prometan cosas bonitas y al final de cuentas, cuando entran al poder, hacen lo que bien quieran, no le importa a la gente, solamente con que ellos vivan bien. Y nosotros debemos entender que solamente hay un gobierno bajo el cual vamos a estar en perfecta unidad, va a ser hermoso, maravilloso, y eso solamente cuando reine para siempre nuestro Señor Jesucristo. No te dejes engañar. Yo creo que como cristianos debemos también ser personas sabias y saber sobre de qué se trata el marxismo, saber sobre de qué se trata estas incitaciones al ¿cómo se puede decir? A la justicia social y a estas supuestas utopias de las cuales se hablan, igualdad y todo esto y lo otro. Lo que hay más que nada hoy en día no es un deseo de ser igual, es un día de que ciertas personas sean superiores, ciertas ideas sean superiores, y eso no está correcto. Pero bueno, el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, se espera que los gobernantes procuren el bien del pueblo. Eso esperamos, eso deseamos. Que, ¿verdad? Haya seguridad, que haya tranquilidad, que haya bienestar, que haya leyes y que las leyes se obedezcan. No, no queremos anarquía, no queremos alborotos, no queremos que cada quien por su propia cuenta. No, no, no. Si alguien insiste en quebrantar la ley, puede esperar pagar por ello. Va a haber multas, pasar tiempo en la cárcel, ciertas cosas van a suceder. En la expresión no en vano lleva la espada tenemos una declaración clara acerca del poder con el que Dios ha investido al gobierno. La espada parece referirse al poder capital del gobernante, es decir, el poder infligir la pena capital. De modo que no sirve decir que la pena capital era solo para el Antiguo Testamento y no es para el Nuevo. Aquí tenemos una declaración en el Nuevo Testamento que implica que el gobernante tiene potestad para quitar la vida a uno que sea reo de pena capital. Porque a veces la gente confunde y dice, ¿cómo tú puedes estar en contra del aborto y a favor de la pena capital? Bueno, son dos cosas completamente distintas, porque en el aborto se está matando una vida inocente. Se está derramando sangre a una vida inocente que no tiene la voz para defenderse. No tiene la forma para decir, no lo hagas, por favor, tenme misericordia. Sin en cambio, al que hace los malos, a los violadores, gente así, a veces nomás no se las castiga como merecerían ser castigados, y al que castigan es al bebé. En cuanto a la pena de muerte, si alguien comete un crimen, mata a alguien en sangre fría, pues el gobierno tiene la autoridad de parte de Dios a ingresar esa autoridad para dar pena capital. Porque estamos hablando, el aborto es asesinato y cuando hay pena capital se le está quitando la vida a alguien por un crimen que se ha cometido, no por ser inocente. Y al bebé inocente, sin poder defenderse, hoy en día se defiende más a un animal, se defiende más a las mascotas que a un bebé.
Escuchaba yo recientemente sobre una familia que estaba adoptando un perrito y le preguntaron, no, pues cómo es tu familia, cómo son tus ingresos y todo. Queremos asegurar que tú cuides bien de los perros. Y eso está bien, no estamos a favor de la crueldad de los animales. Pero cuando les preguntaron, ¿y tienes hijos, hijas? Sí, una hija. ¿Cuántos años tiene? Bueno, tiene 6 años. Bueno, sabes que no te podemos permitir la mascota porque vas a tener demasiada atención en tu hija y no en la mascota. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad? Es más, el aborto es visto como algo bueno, la gente en las calles, las feministas gritando que deben tener el derecho del aborto, pero si destruyes el huevo de una águila, multa fácilmente 250,000 o más y tiempo en la cárcel. Cuidan y protegen a un huevo, pero no se cuida y se proteja a una vida. Entonces, no son iguales el aborto y la pena capital. De Éxodo 23 dice no matarás y a lo que se refiere está hablando de no cometer asesinato, no quitarle la vida a alguien inocente. Entonces nosotros tenemos que tomar eso muy en cuenta. Versículo 5 dice, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por un sentido de obligación a Dios es que obedecemos las leyes terrenales aquí en la tierra que no agreden en contra de la palabra de Dios. Pero no es tanto por temor al castigo, es más bien para mantener una conciencia limpia ante Dios. Eso es lo más importante. Esa es la motivación. Versículo 6 dice, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honra. Y pues nosotros los cristianos no debemos ser personas que usan trucos, no debemos ser personas que hacen fraude. Todo lo que es en cuanto a piratería, tráfico de mercaderías piratas, retención o evisión de los impuestos. Esta es una rebelión en contra del mandato claro que Dios establece. Y lo lamentable y lo triste que hay personas que dicen serse cristianos y aprueban tales costumbres deshonestas. Esto está mal. No podemos permitir, no debemos estar de acuerdo con eso. La palabra de Dios nos dice que se debe pagar todo tributo que se nos señale sobre nuestros ingresos. A Jesús cuando le pidieron, mira, es lícito pagar tributo a César. Y él dijo, muéstrame la moneda. ¿Qué está ahí en la moneda? ¿De quién es la inscripción? No, pues de César. Dijo, pagad a César lo que es de César. Dar al gobierno lo que es del gobierno. Pero también dar a Dios lo que es de Dios. Entonces debemos nosotros estar dispuestos a pagar, ¿entiendes?, sobre nuestras propiedades inmobiliarias y otras posesiones. Debemos pagar todo impuesto sobre las mercancías en las aduanas que pasan de un país a otro. Hay veces hasta cristianos quieren esconder cierta cosa para no pagar impuestos en esas cosas. Eso no está bien, eso está incorrecto. Esto está dirigido, la palabra de Dios está dirigido a los creyentes. Yo puedo decirle esto a alguien que no es cristiano, a alguien que es ateo, y va así, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero a un cristiano, esto tiene que ver con lo que Dios ha declarado, con lo que Dios pide de nosotros. Y nosotros debemos ser luz, debemos ser sal en esta tierra. Debemos mostrar respeto quien lo merezca, aquellos que están en cargos, aquellos que están en autoridad, aquellas personas, ¿me entiendes?, que están haciendo el bien para la gente. Hay que dar respeto cuando se merece el respeto. Aquellos que están encargados de aplicar las leyes. Debemos de dar honor a quien merece honor, respeto a quien lo merezca. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y espero que esto pueda ser de bendición para sus vidas y pues bueno, que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes.